En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en una era marcada por cambios políticos y conflictos bélicos, surge una figura que dejaría una huella indeleble en la historia religiosa y espiritual: el profeta Isaías. Su vida y obra están profundamente entrelazadas con los eventos convulsos de su tiempo, convirtiéndolo en una figura destacada en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació a mediados del siglo VIII a.C., en una etapa crucial de la historia de Israel. Su nacimiento se menciona en Isaías 1, que dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aunque se sabe poco acerca de su padre, Amós, el nombre de Isaías tiene un significado profundo. Yahvé es salvación, o salvación de Yahvé, reflejando el propósito y el mensaje que él traería a su pueblo. Isaías residió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, durante un periodo de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que su ministerio profético comenzará durante el reinado del rey Usías, un tiempo de relativa estabilidad y prosperidad para el reino. Fue en esta época cuando Isaías experimentó su visión en el templo, marcando el inicio oficial de su misión profética. Este evento está narrado en Isaías capítulo 6 y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Usías, un periodo de transición e incertidumbre para Judá. Isaías describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la parte inferior de su vestidura llenando el templo. Seres angelicales conocidos como serafines rodeaban el trono, proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Frente a esta visión majestuosa y divina, Isaías se sintió abrumado por un profundo sentido de temor e insuficiencia. Reconoció su propia pecaminosidad y la del pueblo que lo rodeaba. Dijo: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». La percepción de la santidad y la gloria de Dios intensificó su conciencia de la fragilidad humana y la necesidad de purificación. En medio de esta angustia y autoevaluación, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar con unas tenazas y tocó los labios de Isaías, declarando: «He aquí, esto ha tocado tus labios, tu pecado ha sido quitado y tu iniquidad perdonada». Este acto simbólico representaba la purificación y la reconciliación de Isaías con Dios, preparándolo para el llamado profético que le esperaba. Posteriormente, Isaías escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Y él respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Este es un momento decisivo en el que Isaías se ofrece voluntariamente para convertirse en el mensajero de Dios, aceptando tanto la responsabilidad como el honor de transmitir la palabra divina al pueblo. La visión de Isaías en el templo no solo desveló la majestuosidad y la santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta. Este encuentro no solo lo preparó, sino que también lo designó para una misión que estaría marcada por retos, adversidades y al mismo tiempo por la constante y soberana presencia de Dios en su vida. Si este tema te resulta interesante, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana para recibir más contenido similar, lo cual es de gran importancia para nosotros. Sin más dilación, pasemos al video. Tras la muerte del rey Usías, su hijo Jotam tomó el relevo en el reino. Durante esta época, Isaías jugó un papel destacado como profeta en Judá. Jotam gobernó durante aproximadamente 16 años después del fallecimiento de su padre, y su reinado se caracterizó por una estabilidad política y una prosperidad económica relativamente buenas, en parte heredadas del reinado de Usías. Durante este tiempo, Isaías continuó proclamando los mensajes divinos al pueblo de Judá, subrayando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. Isaías también pudo haber ofrecido consejo al rey Jotam en cuestiones espirituales y políticas, tratando de influir en las decisiones gubernamentales de acuerdo con los principios divinos. Aunque Judá gozaba de relativa estabilidad bajo el gobierno de Jotam, se comenzaban a vislumbrar señales de tensión
y desafíos inminentes. A nivel internacional, el creciente imperio asirio representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluyendo Judá. A nivel interno, los problemas sociales y económicos se agravaban, y la lealtad del pueblo a Dios a menudo quedaba en un segundo plano. La situación se tornaría aún más sombría tras la muerte de Jotam. Su hijo Acaz ascendió al trono de Judá, heredando un reino que, a pesar de enfrentar dificultades, disfrutaba de una cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, Acaz pronto demostró ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias devastadoras para Judá. Las complicaciones comenzaron en cuanto asumió el trono, encontrándose con amenazas externas inminentes. El reino del norte, Israel, bajo el liderazgo del rey Pekah, y Siria, dirigida por Rezín, formaron una alianza contra Judá con el objetivo de derrocar a Acaz e imponer un gobernante títere en su lugar. Esta coalición planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y reemplazar a la dinastía rabínica. Frente a esta amenaza, Acaz se sintió profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución. En lugar de confiar en Dios y buscar guía espiritual, Acaz optó por la diplomacia y las alianzas políticas. Recurriría al rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose a la protección asiria a cambio de ayuda contra Israel y Siria. Isaías, en su rol profético, tuvo que enfrentar las repercusiones de estas decisiones políticas. El profeta confrontó a Acaz, advirtiéndole sobre la imprudencia de confiar en alianzas con naciones paganas en lugar de depender de la protección y el poder de Dios. Isaías intentó animar a Acaz a mantener su fidelidad a Dios y buscar dirección divina en lugar de optar por soluciones temporales y mundanas para los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz cuando Isaías recibió varias de las visiones y mensajes proféticos que documentaría en su libro. En los capítulos del 1 al 5 del libro de Isaías, el profeta reiteró con urgencia la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios por parte del pueblo de Judá. Isaías denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que habían corrompido a la nación. Advirtió que el juicio divino se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la promesa de perdón y restauración para aquellos que se arrepintieran sinceramente y se volvieran a Dios. A partir de los capítulos 7 al 12 encontramos las profecías mesiánicas, donde Isaías anticipó la llegada de un futuro redentor que traería salvación y restauración a la comunidad de Dios. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, a quien llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también describió el reinado justo y pacífico del Mesías, quien ofrecería liberación y redención al pueblo de Israel. Estas profecías son algunas de las más destacadas e influyentes del libro de Isaías y se cumplieron en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de los esfuerzos de Isaías, el rey Acaz desoyó las advertencias del profeta y forjó una alianza con Asiria. Esta decisión resultó en problemas aún mayores para Judá, ya que la alianza con Asiria pronto se convirtió en una fuente de dificultades adicionales. Tiglat-Pileser III aprovechó la debilidad de Acaz y exigió una sumisión total a Asiria, convirtiendo a Judá en un vasallo del imperio asirio. Acaz se vio obligado a pagar tributos crecientes y a seguir las órdenes de Asiria, lo que minó aún más su autoridad e independencia como monarca de Judá. Debido a esto, Acaz también buscó alianzas con Egipto y Etiopía como medida de protección contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección, lo que llevó a Isaías a transmitir un mensaje profético de manera dramática y poco convencional. Según Isaías 20, capítulos 2 y 4, Dios le ordenó a Isaías que desatara el cilicio de sus lomos y se descalzara. El cilicio, una prenda áspera usada tradicionalmente como símbolo de luto o arrepentimiento, fue retirado por Isaías para exhibir una vulnerabilidad inusual. Isaías obedeció la orden divina y caminó desnudo y descalzo, lo que provocó una fuerte reacción entre el pueblo. Este acto audaz y simbólico sirvió como una representación visual poderosa del mensaje que Isaías estaba entregando. La desnudez y el estar descalzo de Isaías fueron un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo frente a las amenazas externas y subrayaron la necesidad de confiar en Dios durante tiempos de crisis.
Al caminar descalzo, Isaías estaba simbolizando la humildad y la sumisión a la voluntad divina. Esta acción representaba la idea de que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, salvo la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios posteriormente clarifica el significado simbólico de este acto. El periodo durante el cual Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años se compara con el destino que esperaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación tangible de la futura desnudez y descalce de los prisioneros de esas naciones, Asiria capturaría a Egipto y Etiopía, despojándolos de sus ropas y llevándolos al cautiverio, exponiéndolos a la humillación. Mientras Isaías ofrecía estas profecías, Judá estaba sumida en un caos espiritual. El rey Acaz fomentó la idolatría y la adoración a dioses extranjeros, desviando al pueblo de la verdadera fe en Dios. Isaías confrontó a Acaz, advirtiéndole sobre las consecuencias de su apostasía espiritual y urgido a arrepentirse y regresar a Dios. Sin embargo, Acaz desestimó las advertencias de Isaías y persistió en su desobediencia. La situación en Judá se deterioró con el tiempo. Eventualmente, Asiria invadió Judá, devastando el país y sitiando Jerusalén. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron enormemente bajo el dominio asirio, enfrentando hambre, enfermedades y sufrimiento generalizado. Así, el reinado de Acaz se convirtió en un periodo oscuro y turbulento para Judá. Sus decisiones políticas erróneas y su falta de fe en Dios llevaron al reino a una situación de debilidad y desesperación. La muerte de Acaz no marcó el fin de las dificultades para Judá, sino el comienzo de una etapa aún más tumultuosa. Su hijo Ezequías heredó un reino en ruinas y enfrentó desafíos aún mayores. Al asumir el trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías apoyó y animó a Ezequías en sus esfuerzos reformistas, actuando como consejero espiritual y profeta del rey. Durante este tiempo, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, llamándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la persistente idolatría en el reino, mientras ofrecía esperanza y consuelo al recordarles las promesas divinas de salvación y redención. Sin embargo, durante el reinado de Ezequías, Judá enfrentó una crisis aún mayor cuando Sennacherib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. Sennacherib, quien gobernó entre 705 y 681 a.C., lideraba una de las potencias regionales más formidables de la época. Su ejército, conocido por su disciplina, organización y eficacia, había llevado a cabo numerosas campañas militares en la región, incluida Judá. Preocupado por esta amenaza, el rey Ezequías intentó inicialmente una solución diplomática, buscando negociar con Sennacherib para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas ofrecen detalles sobre los intentos de negociación durante este periodo crítico. Según el libro de Reyes en la Biblia, Ezequías envió mensajeros al rey Sennacherib para buscar la paz, ofreciendo pagar un tributo a cambio de evitar la invasión. Sin embargo, Sennacherib, rey de Asiria, procedió a conquistar todas las ciudades fortificadas de Judá. Ezequías, en un intento desesperado de apaciguar a Sennacherib, envió un mensaje al rey asirio desde Laquis, admitiendo su culpa y prometiendo cumplir con todas sus demandas. Inicialmente, Sennacherib exigió 300 talentos de plata y 30 talentos de oro como tributo. No obstante, insatisfecho con estas condiciones, Sennacherib decidió continuar con la invasión de Judá, lo que llevó al asedio de Jerusalén. Ezequías se encontró sin opciones y sus esfuerzos por negociar la paz fueron en vano. Al recibir una carta amenazante de Sennacherib, en la que se burlaba de Dios y amenazaba con destruir Jerusalén, Ezequías se sintió profundamente perturbado. Tomó la carta, subió al templo y la leyó ante el Señor. Al leer las blasfemias y amenazas contenidas en la carta, Ezequías rasgó sus vestiduras, un gesto tradicional de duelo y desesperación en muchas culturas antiguas, incluida la judía. Tras este acto de angustia, Ezequías buscó la orientación de Dios y envió mensajeros al profeta Isaías para recibir consejos sobre cómo manejar la crisis. Isaías, inspirado por Dios, tranquilizó a Ezequías con una profecía que garantizaba la protección divina y la derrota del ejército asirio.
le dijo a Ezequías: «No temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Yo haré que él regrese por el mismo camino por el que vino». Isaías aseguró al rey que Dios había escuchado las blasfemias de Sennacherib y que no permitiría que lograra su objetivo de destruir Jerusalén. Profetizó que el ejército asirio sería derrotado y que Jerusalén permanecería intacta. Además, Isaías recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y asegurar la continuidad de la dinastía de David, subrayando que la ciudad sería salvada por el amor y las promesas divinas. Para reforzar la fe de Ezequías, Isaías ofreció un milagroso signo. La sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Este evento, registrado en la Biblia, realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, fortaleciendo su confianza en la protección divina. Ezequías expresó su fe en Dios y pidió al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Suplicó que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder, para que todos los reinos de la tierra reconocieran que el Señor era el Dios supremo. Dios respondió a la fe y las oraciones de Ezequías, según el relato bíblico en Reyes 19:35. Esa misma noche, un ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios en su campamento, y al amanecer, el campamento estaba lleno de cadáveres. La magnitud de la destrucción causada por el ángel resultó en una derrota completa del ejército asirio. Aunque la Biblia no ofrece detalles específicos sobre el evento sobrenatural, lo presenta como una intervención divina para proteger Jerusalén. La historia subraya la creencia en la protección de Dios y la importancia de mantener la fe en tiempos de peligro. La reacción al día siguiente en Jerusalén fue de asombro y alivio ante la repentina derrota del ejército asirio. Los habitantes de Jerusalén y sus líderes, incluyendo a Ezequías, se sintieron agradecidos por la protección divina que los había salvado de una amenaza inminente y devastadora. Reconocieron el poder de Dios y su intervención como la razón de su salvación. Ezequías e Isaías trabajaron en conjunto para revitalizar la fe y la obediencia al verdadero Dios, estableciendo las bases para un futuro de paz y prosperidad en Judá. Sin embargo, tras la muerte de Ezequías, su hijo Manasés ascendió al trono y gobernó Judá durante aproximadamente 50 años. Lamentablemente, su reinado es recordado como uno de los más sombríos en la historia de Judá, marcado por una feroz rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés desmanteló muchas de las reformas religiosas implementadas por su padre Ezequías, reintroduciendo la idolatría y la adoración a deidades paganas en Judá. Construyó altares paganos en Lintos y alrededor de Jerusalén, y persiguió despiadadamente a los profetas y a aquellos que seguían al Dios de Israel. Su gobierno se caracterizó por la violencia, el derramamiento de sangre inocente y la corrupción espiritual que se extendió por todo el reino. A pesar de este entorno adverso, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios, denunciando la apostasía de Manasés y advirtiendo sobre las consecuencias de rebelarse contra Dios. Isaías enfrentó intensa oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero persistió en su misión como mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, se cree que Isaías pudo haber sido martirizado debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no detalla su muerte, la tradición judía sostiene que Isaías fue perseguido y ejecutado durante el gobierno de Manasés. A pesar de su trágico final, el legado de Isaías como profeta y mensajero de Dios perduró a lo largo de las generaciones, inspirando fe y coraje en tiempos de gran adversidad. Un relato alternativo sobre su muerte se encuentra en el libro de la Ascensión de Isaías, un texto apócrifo del Antiguo Testamento que, aunque no forma parte del canon hebreo o cristiano, ofrece una perspectiva valiosa sobre la literatura y la teología judía y cristiana. Este libro se compone de varias secciones, incluyendo visiones y profecías, y una narrativa significativa es la de la ascensión de Isaías al cielo. Según este texto, durante el reinado de Manasés, Isaías enfrentó una feroz oposición debido a sus críticas y advertencias. Manasés, enfurecido por las profecías de Isaías que denunciaban sus prácticas idólatras e injustas, ordenó que el profeta fuera partido por la mitad como castigo extremo por sus palabras y acciones. Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación,
manteniéndose firme en su fe y continuando con su mensaje de Dios hasta el último momento. Su devoción a Dios y su compromiso con la verdad no flaquearon ni siquiera frente a una muerte tan brutal y dolorosa. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado lleno de desobediencia y pecado, existen indicios de que experimentó un arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en Crónicas 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia tras una derrota militar y allí se humilló ante Dios. Posteriormente, fue restituido al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y fomentar la adoración a Yahvé. No obstante, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés dejó una huella duradera en la historia del reino, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia, así como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina para quienes se vuelven sinceramente hacia Dios. A pesar de la feroz persecución y los numerosos asesinatos de creyentes y profetas, Isaías es venerado por sus escritos proféticos recogidos en el libro que lleva su nombre, el Libro de Isaías, el cual forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este texto, compuesto por 66 capítulos, se destaca como una de las obras más extensas e influyentes de los profetas del Antiguo Testamento. A lo largo de su ministerio, Isaías plasmó sus visiones y profecías, transmitiendo los mensajes divinos al pueblo de Judá en un período crucial de la historia de Israel. Los escritos de Isaías abordan una amplia gama de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Además, Isaías ofreció descripciones vívidas de un futuro mesiánico y de la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han servido como fuente de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Los mensajes de justicia, esperanza y redención de Isaías siguen resonando en la actualidad, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios divinos y a arrepentirse de sus transgresiones. Sin embargo, las profecías mesiánicas de Isaías son quizás las de mayor relevancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la llegada de un Mesías redentor ofrecieron consuelo y esperanza al pueblo de Israel en tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías acerca del nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y su reinado eterno son fundamentales para la comprensión del cristianismo y han brindado consuelo y confianza a los creyentes a lo largo de los siglos. Para los cristianos, Jesucristo es el cumplimiento definitivo de estas profecías, el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Espero que hayas encontrado útil el video. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y hacer clic en alguno de los 2 videos recomendados para seguir conociendo más contenido. Saludos y que Dios te bendiga.